A continuación, resolveremos el siguiente problema que dice de la siguiente manera. Calcule la temperatura final de una muestra de dióxido de carbono de 16 gramos de masa que se expande de manera reversible y adiabática desde 500 centímetros cúbicos a 298.15 Kelvin hasta 2 decímetros cúbicos. Por lo tanto, en primera instancia vamos a sacar los datos que nos proporciona el problema. En primer lugar, nos pregunta por la temperatura final. Nos dice que tenemos una masa de 16 gramos de dióxido de carbono que se expande de manera reversible, por lo tanto la presión externa es igual a la presión del gas, y adiabática, por lo tanto el calor es igual a 0 desde un volumen inicial de 500 centímetros cúbicos a una temperatura inicial de 298.15 Kelvin hasta un volumen final de 2 decímetros cúbicos, y pues la temperatura final es lo que nos están preguntando. Vamos a partir de algo que ya hemos revisado anteriormente, que es esta ecuación. El cambio de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Y en este caso, como el proceso es adiabático, el calor es igual a 0 y el cambio en energía interna es igual al trabajo, que denominamos trabajo adiabático. Y ya habíamos visto que el cambio en la energía interna pues, es igual a la capacidad calorífica volumen constante. Lo voy a poner en su forma diferencial. El cambio en la energía interna es igual a la capacidad calorífica por el cambio en la temperatura. Por lo tanto, esto también lo voy a poner de manera diferencial para que se vea de manera más clara. Entonces, puedo sustituir esto aquí y me quedaría Cv por dt es igual al trabajo adiabático. Y nosotros ya hemos visto que el trabajo pues es igual a menos la presión por el cambio en el volumen. Y como el proceso es reversible, que es la presión externa, como el proceso es reversible, pues puedo escribir la presión del gas por el cambio en el volumen. Y pues nosotros ya sabemos que la presión del gas es igual a nRT sobre V. Por lo tanto, sustituyo esto aquí y me quedaría de la siguiente manera. Cv por dt es igual a menos nRT sobre V por dV. Y lo que vamos a hacer ahora es arreglar un poco la ecuación. Esta temperatura la voy a pasar para acá dividiendo y me quedaría de la siguiente manera. Cv por dt sobre T es igual a menos nR de V sobre V. Aquí puedo plantearlo de la siguiente manera para poder integrar. Es exactamente lo mismo, solo lo he reescrito para que se vea más claro. Y aquí pues ya podemos integrar desde T inicial hasta T final y desde V inicial hasta V final, considerando que la capacidad calorífica volumen constante es independiente de la temperatura. Por lo tanto, aquí tendríamos Cv por el logaritmo natural de T final entre T inicial es igual a menos NR por el logaritmo natural de V final entre V inicial. Lo que voy a hacer ahora es primero aplicar una propiedad de los logaritmos de este lado de la expresión. Esa propiedad va a ser la siguiente. Si yo tengo un número a multiplicado por un logaritmo que puede ser de cualquier base, eso es lo mismo que tener el logaritmo de x elevado a la a. En este caso tengo un menos 1 multiplicado por un logaritmo. Voy a poner logaritmo natural. El logaritmo puede ser de cualquier base, logaritmo de x. Entonces yo puedo escribir el logaritmo natural de x a la menos 1. Y esto obviamente es igual al logaritmo natural de 1 sobre x,
¿Qué es lo que estoy haciendo? Para quitar el signo negativo, estoy sacando el inverso del argumento del logaritmo y lo estoy expresando acá. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. CB por el logaritmo natural de t final entre t inicial va a ser igual, este signo negativo, aplicando esta propiedad que acabamos de revisar acá, lo voy a plantear de la siguiente manera. El argumento lo voy a plantear como el inverso del argumento para poder quitar el logaritmo. Y luego lo que voy a hacer es que este NR, voy a dividir todo entre NR, de tal manera que acá se va a eliminar. Y de este lado me quedaría CB entre NR por el logaritmo natural de t final entre t inicial es igual al logaritmo natural de b inicial entre b final. En este punto vamos a definir, para no cargar con esta expresión, vamos a definir una constante que la vamos a llamar precisamente CB entre NR. Noten que aquí CB entre N es la capacidad calorífica molar, por lo tanto la puedo escribir así. La capacidad calorífica molar a volumen constante sobre R. Esta C equivale a estas dos cosas que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a cambiar esta CB entre NR por una C, una constante, y todo lo demás lo voy a plantear de la misma manera. Y lo que voy a hacer ahora es aplicar esta misma propiedad de los logaritmos que vimos acá arriba. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. El logaritmo natural de t final entre t inicial elevado a la c es igual al logaritmo natural de b inicial entre b final. Y para que esto sea cierto, esta igualdad sea cierta, pues obviamente el argumento de este logaritmo tiene que ser igual al argumento de este logaritmo. Por lo tanto, la temperatura final entre la temperatura inicial elevada a la c es igual a b inicial entre b final. Y como nosotros estamos interesados en la temperatura final, pues tenemos que despejarla de aquí. ¿Cómo la despejamos? Pues elevamos todo esto a la 1 sobre c. Y todo esto también lo elevamos a la 1 sobre c. Esta c y esta c se eliminarían y aquí nos quedaría la temperatura final entre la temperatura inicial es igual a b inicial entre b final elevado a la 1 sobre c. Y la temperatura final sería igual a la temperatura inicial por el volumen inicial, volumen final elevado a la 1 sobre c. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es la expresión de la temperatura final, que es lo que estamos buscando en términos de variables que nosotros conocemos, porque el problema nos da la temperatura inicial, el volumen inicial y el volumen final, y C también la podemos calcular, como vamos a ver en un momento. El siguiente paso pues va a ser calcular el valor que no tenemos, y lo que no tenemos en este momento es este valor 1 sobre C. Entonces vamos a ir acá arriba con esta definición. Entonces la voy a escribir acá abajo para que sea más clara. C es igual a CB entre NR y esto es igual a CBM entre R, lo cual es lo mismo. Entonces, pero no estoy interesado en C, estoy interesado en 1 sobre C. Y 1 sobre C, pues claramente va a ser el inverso de esto que tenemos aquí. Entonces va a ser R sobre CBM. Y nosotros sabemos que Cp molar menos Cv molar es igual a R. De tal manera que Cv molar es igual a Cp molar. O sea, este lo paso para acá, este lo paso para acá, menos R. De tal manera que eso yo lo puedo escribir esto aquí y me quedaría de la siguiente manera. 1 sobre C es igual a R dividido entre Cp molar menos R.
Y Cp molar, nosotros utilizamos ese valor en el problema número 8. Si gustan, pueden ir a revisar el problema número 8 y allí nos da un valor para la capacidad calorífica molar a presión constante. Ese valor es 37.11 Joule Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. Por lo tanto, lo vamos a sustituir allí. Entonces tendríamos 1 sobre C es igual a R, que es 8.3144 Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1, dividido entre CPM, que es 37.11 Joule Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, menos R, que es 8.3144 Joule Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. Noten que abajo me van a quedar las mismas unidades que arriba, de tal manera que todas las unidades se van a eliminar y me va a quedar un número sin unidades. El resultado de esto es 0.288. Entonces 1 sobre C es 0.288. Por lo tanto ya tenemos todo para poder hacer nuestro cálculo. Vamos a hacerlo de este lado. Solo vamos a sustituir los datos. Tendríamos la temperatura final, que es lo que estamos buscando, es igual a la temperatura inicial, que el problema nos dice que son 298.15 Kelvin, multiplicado por el volumen inicial, que el problema nos dice que son 500 centímetros cúbicos, lo vamos a poner en decímetros cúbicos, de esta manera. Ese es el volumen final, el volumen inicial, perdón, el volumen final son 2 decímetros cúbicos, y todo eso va a estar elevado a la 1 sobre C, pero 1 sobre C es 0.288. Por lo tanto, la temperatura final, noten que aquí estos decímetros se eliminarían con estos decímetros y las unidades nos quedarían en Kelvin. El resultado de esta operación son 200 Kelvin. Y esa es la respuesta a la pregunta de este ejercicio. La temperatura final es de 200 Kelvin. Noten que hubo una expansión adiabática, por lo tanto hubo una disminución en la temperatura. Y aquí termina este problema.